¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de autoconocimiento que se llama Conocimiento de sí mismo. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante llamado el fascinante mundo de los sueños y su relación con la sabiduría. El día de hoy vamos a tocar un tema muy místico, y que obviamente es algo muy recurrente en estos temas espirituales por todos lados, ¿no? Y antes de comenzar, a mí me gustaría hacer simplemente 3 acotaciones para que podamos en su momento aprovechar y disfrutar mejor esta conferencia. El primer tema es que este tema es muy amplio. O sea, la realidad es de que quien no ha escuchado en algún momento comentarios o información acerca de esto, ¿no? Entonces, lo que yo trataré es de abordar básicamente la información que nos interesa para las personas que queremos ser mejores en esta vida y sobre todo cómo esto está relacionado con la vida diaria, ¿sí? Con la sabiduría del saber diario que mencionábamos, ¿no? Y por eso yo te pido que, de acuerdo a la información que te voy a presentar el día de hoy, me gustaría que te puedas situar en un punto medio, ya que pues realmente este tema está envuelto en mucha fantasía, en mucho misticismo, a veces erróneo, y que no sabemos que es erróneo, ¿no? Entonces puede ser que muchas personas que ya escuchen esta conferencia ya vengan con ideas preconcebidas acerca de esto, y puede ser que la información pues vaya a contradecir todo eso que tú conoces, y de igual manera pues puede haber personas que en su momento pues es la primera vez que están en contacto con un curso de desarrollo espiritual y que pues como siempre lo menciono, ¿no? Realmente a mí me empecé a ver este tema o este curso porque pues quiero dejar de fumar o de beber alcohol, ¿no? Y qué tiene que ver ahora los sueños con eso, ¿no? Bueno, pues lo vamos a platicar. Por eso te pido que estés en medio del escepticismo y la credulidad para que en su momento tú puedas comprobar toda la información que te voy a presentar pues a través de tu esfuerzo, ¿no? Por así decirlo. Y por último, algo que creo que se mencionó en la primera conferencia, en la primera sesión que tuvimos, realmente todos los temas de este curso son interdependientes y yo te recomendaría mucho que puedas seguirme a través de este año, que son los 50 temas, para que puedas estudiarlos todos, porque de esa manera vas a poder entender mejor esta conferencia. O sea, la información, ahorita nos vamos a centrar mucho en el tema del desdoblamiento astral y el mundo de los sueños y el significado de los mismos. Pero te voy a presentar información que tal vez ahorita no te quede 100% clara, pero conforme vayas escuchando los temas que se te van a presentar más adelante, es probable que tú puedas llegar a una comprensión mucho mejor y regresar a escuchar este tema pues para poder entenderlo de mejor manera, ¿no? Entonces este fenómeno y esta práctica que vamos a develar el día de hoy es muy importante para todos aquellos que estamos en una búsqueda de una vida mucho más en paz y de felicidad. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, bueno, el primer punto que me gustaría recordar, que es importante para este tema, es que en estos estudios planteamos la realidad más que una idea de que nosotros somos un espíritu, ¿sí? Somos un espíritu que de alguna manera está experimentando una vida en esta tercera dimensión, que es básicamente la dimensión física que conocemos.
Y para poder lograr eso, se envuelve en un alma. Y esta alma, que ya habíamos platicado, que es la parte intangible de esta Trinidad, pues es donde está todo lo que no se puede tocar. No sé si recuerdan la analogía que hice con lo del celular, ¿no? El espíritu vendría siendo la energía eléctrica, digo, en esta analogía muy básica. Las aplicaciones y el sistema operativo serían básicamente el alma, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y el cuerpo físico, que es la tercera parte, pues es esta cosa tangible que para nosotros pues son el cuerpo, los huesos, el músculo, los sistemas, los órganos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que para todos es muy obvio que en este mundo material y tangible, el cuerpo físico es afín a él, ¿sí? O sea, el cuerpo de alguna manera está relacionado a tercera dimensión, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, pues para nosotros es algo que es lógico, ¿no? Pero si nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, si esta tercera dimensión, este mundo físico que conocemos, es afín al cuerpo físico, ¿qué mundo o qué cosa sería afín al alma, ¿no? O sea, ¿dónde está el alma? Porque pues, si abrimos el cuerpo físico no lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿dónde puede habitar esto? Entonces, el día de hoy vamos a platicar que este mundo de los sueños está muy relacionado o más bien es afín a lo que viene siendo el alma, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a reflexionar un poquito de lo que nosotros conocemos en la vida normal, sin mucho tema espiritual, acerca de lo que es el sueño. Si nos detenemos a pensar un poquito, podemos recordar, bueno, más que recordar, hacernos conscientes de que en toda nuestra vida, toda la vida que vamos a tener en este mundo físico, nos la pasamos 1/3 durmiendo. Obviamente dice el día ya, ¿no? Pero pues si esto lo prolongamos a través de la existencia, pues toda la existencia es 1/3 que vamos a pasar dormidos. Lo cual es una cantidad enorme de tiempo, ¿no? Y bueno, pues obviamente para nosotros es algo que ya se normalizó y que es muy común, hay que dormir. Para las personas que de alguna manera están muy enfocadas en el desarrollo, vamos a decir, de algo que es muy querido luego por la sociedad, como por el trabajo o la riqueza, a veces no dormimos por querer desarrollar eso, pero bueno. Pero no sé si tú te has hecho la pregunta de por qué tenemos que dormir. O sea, ¿cuál es el objetivo de dormir como tal, no? Todavía bien no sabemos por qué. De hecho, la ciencia nos dice que es esencial para el cerebro. Hay procesos muy importantes para el cuerpo humano. Se regenera, descansa, crece. Cuando nos da una enfermedad, tenemos que estar casi durmiendo para que haya energía para poder sanarse. Pero la pregunta aquí es, ¿será que hay otras razones y sobre todo razones místicas de por qué dormimos? Y vamos a platicar en un momento más cómo este tema de los sueños ha estado presente en muchas culturas, en muchas religiones a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo la pregunta, si existe una relación entre los sueños y conocerse a sí mismo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en un curso en donde queremos ser mejores personas. Entonces, yo sé que estamos tocando un tema bastante místico, pero pues al final la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo me va a hacer tener una vida más en paz? Y es lo que en su momento tenemos que hacer la relación como tal. Fíjense que para el psicoanálisis de Freud, ¿sí? Que es la ciencia que empezó a estudiar los sueños, llegó a darle más que nada un sentido físico a los sueños, mencionando que son imágenes que el cerebro proyecta de miedos, experiencias, y bueno, hasta ahí se quedaron como tal. Yo espero que en un futuro puedan avanzar en esa investigación y encontrar lo que muchos sabios han de alguna manera comprobado con anterioridad. Posteriormente, Carl Jung, que viene siendo su discípulo y es el que de alguna manera revolucionó esta parte y chocó contra Freud, profundizó un poquito más y se dio cuenta de que hay un inconsciente colectivo, ¿no? Que es como algo que se conectan
que estamos conectados en la psique, pues de todos los, vamos a decir, de todas las personas que habitan el planeta, ¿no? Como tal. Sin embargo, el día de hoy nosotros lo que queremos es ampliar esas ideas y presentarte información de que nos dice que los sueños están relacionados con una dimensión de la naturaleza, con una dimensión de la creación, y que realmente lo que pasa allí no es producto meramente del cerebro, ni tampoco de un cerebro colectivo como tal, sino que hay una dimensión totalmente distinta, así como la que conocemos que es el cuerpo físico, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente queremos de alguna manera explicar para saber realmente qué pasa cuando dormimos. Muy bien. Nosotros cuando nos vamos a dormir, entonces decimos que ocurre el desdoblamiento astral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir ahorita? Que para nosotros en estos estudios dormir, soñar es un, vamos a decir, sinónimo de desdoblarnos como tal, ¿sí? Es de tener un desdoblamiento astral. Por lo tanto, ya ahorita y de manera anticipada, aunque lo vamos a ver ahorita en un momentito, ya te estoy diciendo que esto es algo que pasa de manera natural y cotidiana, ¿sí? O sea, tú cada vez que te acuestas a dormir, pasa un desdoblamiento astral. Pero pues ahorita vamos a explicar todo el fenómeno, ¿no? Si queremos darle una definición un poquito más, más formal, no científica, sino más bien más formal, en estos estudios se presenta que el desdoblamiento astral es la separación temporal del alma que entra de manera natural e inconsciente, vean cómo lo remarcamos en color rojo, a otra dimensión en las horas en que dormimos. Eso vendría siendo la definición. Vamos a analizarla rapidito nada más para que quede clara como tal, ¿sí? Cuando hablamos de que es la separación temporal del alma, es la separación del alma con respecto al cuerpo físico, ¿sí? O sea, esta alma cuando nosotros nos vamos a dormir se desprende, se desdobla, ¿sí? De hecho, por eso es que viene, el nombre de desdoblamiento astral viene justamente de eso, ¿no? De que cuando el alma se separa, tiene la misma imagen del cuerpo físico, se desdobla. Y la palabra astral es porque básicamente con ella podemos conocer los astros, los planetas, y ahorita pues también lo vamos a mencionar, ¿no? Y si se dan cuenta ocurre de manera natural, es decir, este fenómeno que estamos presentando ahorita ya lo hacen todas las personas, ¿sí? No es algo nuevo, digamos, vamos a obviamente a presentar qué queremos llegar a ¿cómo se decir? Como que a perfeccionar, por así decirlo, con la práctica consciente, porque obviamente la palabra en rojo de inconsciente, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a dormir y por estar inconscientes ni nos acordamos que soñamos o tenemos sueños represivos, que vamos a platicar acerca de eso. Y pues obviamente esto ocurre a la hora que nos dormimos. En el momento que nos acostamos a dormir es cuando ocurre esto como tal. Ahora, cuando el alma se desdobla, ¿sí? Como la imagen que acaba de aparecer y se va a lo que mencionamos, la quinta dimensión, digamos que esta alma no se separa al 100%, o más bien está unida al cuerpo físico por algo que se llama el cordón de plata. Este cordón de plata es un hilo energético que no se rompe, ¿sí? Esto se platica, de hecho, porque una de las cosas que ocurre normalmente cuando este tema se explica es que mucha gente le da miedo. Lo vamos a ver lo vamos a platicar cuando obviamente veamos el tema de la práctica, pero este cordón no se rompe, ¿sí? Se puede estirar hacia el infinito y es lo que mantiene en su momento a lo que viene siendo el alma conectado al cuerpo, y de ahí es que bajan las impresiones. Por eso cuando soñamos vamos a pensar que, no lo sé, sentimos que nos caemos, más bien nos caemos, sentimos luego eso en la cama, ¿no? De que nos estamos cayendo. ¿Por qué? Porque toda la impresión baja a través de ese hilo energético como tal. Y es por eso que el ángel de la muerte, que es un ángel, de hecho tendríamos que cambiar las ideas que tenemos acerca de esta entidad, por eso es que tiene una guadana o tiene una hoz que corta. Y eso creo que lo mencioné en el tema de la muerte, que fue el de la semana pasada.
pues básicamente por eso tiene esa forma, porque lo que hace es cortar ese hilo como tal, ¿no? Entonces, esa es la intención de platicar esto, de que empezar a quitar un poquito de prejuicios como tal, ¿no? Ahora, lo que queremos lograr con esta conferencia es de que en vez de que nosotros vayamos a irnos a dormir de manera inconsciente, nosotros tomemos conciencia en los sueños. O sea, no es dejar de dormir o hacer otra cosa que no sea dormir, no, vamos a hacer lo mismo, pero lo que queremos es lograr esa conciencia de los sueños, que es posible. De hecho, digamos que yo no tenía mucho conocimiento acerca de este tema hasta que no llegué a estos conocimientos como tal, ¿no? Y por lo tanto, pues ya desde ahorita es lo que queremos como que plantearte la idea. Queremos tener conciencia en los sueños. Fíjense que en redes sociales me ha tocado ver a mí gente que es conocida de mi persona. No sé si han visto luego los posts que dicen, ¿no? De que cuenta algo que te ha pasado que nadie te crea, ¿no? Una cosa así por el estilo. Y recuerdo que una chica puso en su Facebook, y es una persona, vamos a considerar, pues normal, ¿no? De una familia, creo que asiste a la iglesia. Tú ves que es una persona que pues está sentado en su familia, el trabajo, una persona que tiene una vida común y corriente, por así decirlo, una vida normal. Pues resulta que comentaba en ese post que cuando se acuesta a dormir, ella sabe que está durmiendo y se puede mover en su sueño de manera voluntaria. Fíjense. Entonces, hay personas con esta facultad de tener conciencia en los sueños que no saben el significado de esa experiencia, porque dice, oye, yo me acosté a dormir, y sí, me acosté a dormir, o sea, están conscientes y se pueden mover y hacer cosas. Y es aquí donde por eso luego decimos, y el psicoanálisis, ¿qué pasó con él? Porque simplemente dice que son imágenes que proyecta el cerebro, pero cuando tú tienes conciencia adentro, entonces ¿qué onda? O sea, estás proyectando una imagen real en tiempo real de ti consciente, o sea, y por eso es que obviamente el planteamiento que nosotros queremos hacer es que lo que realmente ocurre cuando nosotros nos desdoblamos es que nos vamos a una dimensión diferente de la naturaleza. Aquí es muy importante mencionar que nosotros tenemos un tema que vamos a ver en unas semanas más, especial de las dimensiones. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque nosotros nos vamos a la cama, nos vamos a dormir, tenemos un sueño, y cuando nosotros nos despertamos, pues vamos con la persona de al lado y le dice, oye, ¿sabes qué? Soñé que estaba manejando una bicicleta y de repente me caí. Y cuando me caí, de repente, pues ya no estaba en la carretera, sino estaba en la casa de mi mamá, ¿no? Ese era el sueño. Y nosotros pensamos que es solo eso, ¿no? Porque pues no estamos conscientes de estos temas. Sin embargo, el planteamiento que queremos decir es que los sueños en realidad son recuerdos de experiencias reales. Vamos a decir de esa forma, porque es tendríamos que vernos qué es realidad, pero pues obviamente la quinta dimensión es una realidad como tal, que pasamos en la quinta dimensión. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de las dimensiones? Pues obviamente en ese tema se explican las 7 dimensiones principales y cómo está constituida la creación y qué tiene que ver una dimensión con la otra y qué pasa en cada una de ellas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en esta conferencia, si lo quieren ver así, aparte de hablar de los sueños, dedicamos un espacio que es en este momento para platicar acerca de esta quinta dimensión, ¿no? Entonces, por eso yo les mencionaba que hay que, de preferencia, escuchar todos los temas que presenta este curso para que puedas llegar a una mayor comprensión de lo que se está planteando el día de hoy, ¿no? Como tal. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, el alma se desdobla y habita esta quinta dimensión donde tiene estas experiencias que luego nosotros recordamos. Y nosotros nos podríamos preguntar entonces, bueno, ¿qué características tiene esta quinta dimensión? Para las personas que ya han tenido experiencias astrales, ¿sí?
o en su momento sueños lúcidos como se les conoce, o como les mencioné, ¿no? Conciencia en los sueños. Esto que les voy a mencionar, algunos de ustedes probablemente ya lo experimentó, pero las personas que están empezando a tener este acercamiento místico a este tema, pues es importante que les expliquemos de qué va por allá. Primero que nada, en esta quinta dimensión existen menos leyes. En esta tercera dimensión tenemos nosotros 48 leyes como tal. Físicas y de otro tipo, ¿no? En esta quinta dimensión tenemos menos leyes, tenemos 24 de hecho, la mitad. Y es por eso que en estos mundos, en esta quinta dimensión, podemos, por ejemplo, atravesar paredes, ¿sí? O sea, nosotros podemos de alguna manera en su momento hasta volar. Yo recuerdo que uno de los sueños más recurrentes que tenía hace tiempo era de que me la pasaba saltando casas. Y a través del cordón de plata es de que yo tenía justamente esa experiencia de saber qué se siente. Y lo recuerdo muy bien porque pues básicamente el sentimiento es como cuando andas en una montaña de rusa, ¿no? Porque pues estás obviamente cambiando, ¿no? De lo que viene siendo la altura. Entonces, ¿cómo se llama? En este mundo nosotros podemos atravesar paredes, podemos movernos a la velocidad del pensamiento. De hecho, una de las cosas más raras que ahorita lo vamos a platicar es el tema del tiempo acá. Y de igual manera podemos volar, ¿no? O sea, realmente ahí la parte física está muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, muy diferente, ¿no? De hecho, una de las cosas que hacemos para poder corroborar de que ya estamos desdoblados, para tomar conciencia, es dar un pequeño salto. Y si cuando hacemos eso resulta que volamos, es que ya estamos en la quinta dimensión. Ahorita lo platicamos. Es un mundo totalmente nuevo con todos los misterios que nosotros podríamos tener ahorita en esta tercera dimensión, ¿sí? Es bien interesante porque, fíjense, si ni siquiera nosotros conocemos este mundo físico, científicos todavía están descubriendo leyes que de alguna manera hacen que este mundo físico funcione. Imagínense una nueva dimensión en donde tiene reglas diferentes, ya saben, y que se pueden hacer cosas distintas, qué efectos pueden tener. Entonces es muy, muy interesante plantearse esa idea y a la vez es muy difícil poder comprenderlo porque pues tenemos toda la vida obviamente en esta tercera dimensión y estamos acostumbrados a que las cosas se deben de hacer ciertas formas, ¿no? Entonces saltar aquí no me va a volar. Yo si quiero atravesar paredes me voy a golpear y voy a aparecer en el hospital por arte de magia después de haberme desmayado. Pero en ese mundo nuevo las cosas son muy distintas. Hay amigos que han tenido la oportunidad de desdoblarse de manera consciente. Mencionan que hay templos, hay, por ejemplo, lugares en donde se imparte información que te sirve para tu crecimiento espiritual. Ahí están muchos maestros ascendidos, ahorita vamos a platicar de eso un momentito más, en donde ellos están compartiendo información para todos. Y una de las cosas más raras de esta dimensión es que le llamamos el mundo de la eternidad. No hay tiempo aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pasado y el presente y el futuro están al mismo tiempo. Obviamente, ahorita en nuestra cabeza, a mí me pasó, yo soy una persona muy lógica, ¿no? De que busca un sentido de alguna manera correcto de las cosas, ¿no? No tanto cuadrado, pero sí lógico. Entonces para mí al inicio, al escuchar esta conferencia, me era imposible entender cómo puede existir el pasado, el presente, el futuro en el mismo lugar, ya saben, y ocurre todo al mismo tiempo. Pero así es, no hay tiempo en este lugar. Entonces por eso les decía que es un mundo totalmente distinto. Solo como paréntesis y un comentario, recuerdo que en una clase que yo tenía en la universidad, un maestro nos recomendó una historia que se llama, creo que Planilandia, que es una historia obviamente que tiene muchos aprendizajes para la vida, reflexiones y todo, pero lo interesante era de que en esa historia se plantea cómo
las figuras bidimensionales o de una segunda dimensión, que son el cuadrado y todo, conocían a otra figura que era la esfera, que ya pertenecía a la tercera dimensión, y había un choque tremendo, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Sobre todo porque los que son de la segunda dimensión, los que tienen el ancho y el alto, ven a la esfera como un círculo, ¿no? Entonces ellos no podían verlos, pero lo que viene siendo la esfera sí los puede ver de manera en segunda dimensión y puede percibir la tercera dimensión. Entonces, me gusta usar esa analogía porque pues, nosotros estamos inmersos en la tercera dimensión, y cómo vamos a comprender de la nada la quinta dimensión, ya saben, entonces es muy difícil. Y ya por último, lo que les comentaba, ¿no? En esta quinta dimensión existen maestros espirituales que guían a las personas en el mundo físico. Si ustedes pertenecen a alguna religión o han estudiado alguna cultura o alguna religión o una enseñanza espiritual, se van a dar cuenta que muchos personajes históricos relacionados a esta religión y a estas culturas espirituales han hablado que a través de los sueños los han guiado. Es más, yo me atrevería que muchas de esas experiencias que a veces las personas que están muy alejadas de la espiritualidad catalogan como fantasía, realmente son experiencias astrales que tuvieron estas personas y que les dieron guía, ¿sí? Por ejemplo, obviamente el mito del Arca del Noé, más que el mito, o sea, el evento del Arca del Noé, lo más probable es que le hayan enseñado en el mundo astral de que en su momento la tierra iba a ser destruida. Y obviamente este personaje de Noé, obviamente, pues sabemos que existen muchas culturas, o sea, el Noé de la Biblia, pero hay Noé en muchas otras culturas y hacen mucha referencia a lo mismo. Eso lo vamos a platicar casi en las últimas conferencias de este curso, ¿no? Que tiene que ver con esta historia diferente a la que conocemos. Entonces, muchas personas han sido guiadas. De hecho, la mamá del Buda tuvo un sueño donde le dijeron que iba a tener un hijo y que no iba a ser cualquier hijo, iba a ser un Buda. De hecho, se mostró cómo en su momento ella entró a un lago y apareció un elefante, y el elefante pues es una figura mística, ¿no? En ese lado, en la India como tal. Entonces, en muchos lados ha pasado eso. Ahorita no me acuerdo del nombre, seguro ustedes sí lo recuerdan. Pero cómo le mostraron a un faraón igual, ¿no? Le mostraron 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿no? Entonces, y con eso él supo que venían 7 años donde iba a haber prosperidad y luego 7 años donde no iba a haber tanta prosperidad, y por lo tanto había que ser muy prudentes con todo lo generado en esos primeros 7 años de abundancia. Entonces, por todos lados, si ustedes de alguna manera incursionan y meten este tema para el entendimiento de esa información espiritual, nos vamos a dar cuenta de que hay mucha guía a través de esta información que se plantea con los maestros espirituales y que siempre ha estado ahí, nada más que no la sabíamos. Ahora, para las personas que en su momento estamos comenzando con este tema espiritual, pues tú podrías decir, oye, yo no me acuerdo de qué soñé. De hecho, probablemente yo, cuando empecé este curso, como les mencioné hace mucho tiempo, yo soy esa persona que está así con la cara triste, ¿no? De que, pues es que yo me acuesto a dormir y yo al día siguiente yo no me acuerdo de nada. Entonces, ¿será que yo no tuve un desdoblamiento astral? La respuesta es, no, sí la tuviste. O sea, sí tuviste un desdoblamiento astral. Solamente que no te acuerdas. Y entonces, ¿por qué no nos acordamos de los sueños, no? Si al final todo, pues a un tercio de la vida nos las pasamos y no me acuerdo de nada. O sea, ¿por qué? Lo primero es el tema de la fascinación con el mundo. Cuando empecemos a ver temas que están relacionados al pilar de la filosofía / psicología, vamos a empezar a entender cómo funciona el tema de la psiquis y cómo eso hace que de alguna manera nos las pasemos distraído. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta fascinación con el mundo nos distrae y pues obviamente, por ejemplo, cuando nos despertamos al día siguiente y lo primero que hacemos es agarrar el celular, ya nos distrajimos ahí. Entonces había una posibilidad de que el cerebro
o de que la mente te mande una señal del recuerdo de la vivencia que tuviste, ya se fue, ya estuvo. O si nos levantamos deprisa porque vamos a llegar al trabajo y tenemos que bañarnos rápidamente, comer mientras manejamos. O sea, si llevamos una vida bastante acelerada, es muy probable que no nos vayamos a acordar de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque no estamos obviamente con el pendiente de recordar, oye, ¿qué soñamos? ¿No? O sea, de ponerse a pensar. Y de hecho, el problema es que nos las vivimos preocupados pensando de manera mecánica. O sea, pensamos. De hecho, el sueño de conciencia, que es esto de estar dormidos, ¿no? Porque pues este curso lo que busca, como un sinónimo, es despertar la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conciencia la tenemos dormida. Entonces, este dormimiento, ¿cómo se da? Pues simplemente porque no estamos en el presente, nos las vivimos pensando. Y nos las vivimos pensando. Y como no estamos en un estado de vigilia en este mundo, o sea, no estamos conscientes en este mundo material, pues imagínense cómo no vamos a estar conscientes, o sea, vamos a estar inconscientes en una quinta dimensión. Porque mucho de lo que hacemos aquí, y lo vemos en el tema de las dimensiones, que insisto, lo vemos en semanas más adelante, pues mucho de lo que hacemos en el mundo físico o lo que hacemos en el mundo astral se relaciona y tiene conexión completamente. Entonces nos las vivimos pensando y eso pues hace que de alguna manera estemos como zombies en este mundo material y por lo tanto en el mundo de la quinta dimensión o en el mundo de la eternidad, en el astral, nos vamos a dormir, vamos a estar dormidos. Y otro tema muy importante que vamos a empezar a platicar, y también tenemos un tema específico para eso, es el consumo de las sustancias. Si nosotros somos muy dependientes del alcohol, por ejemplo, o de las drogas, es muy probable que nosotros no podamos recordar lo que nosotros dormimos, o sea, lo que nosotros soñamos. Porque eso altera totalmente el funcionamiento del cerebro. Cuando veamos el tema de drogas, ahí voy a presentar un poquito de información de cómo ya hay estudios, obviamente, creo que mucho de la gente lo sabemos, ¿no? Lo sabemos como tal. Pues afecta o destruye el cerebro, ¿no? Y el cerebro es la morada de Dios, es donde nosotros tenemos los dos centros más importantes, físico-químicos y místicos, que son las glándulas pituitaria y la glándula pineal, y es donde pues básicamente está la morada de Dios, insisto, y si eso se destruye pues probablemente vamos a tener muy difícil poder ser mejores personas, ¿no? Como platicamos, o despertar la conciencia. Ahora, si quieres una respuesta un poquito más mística, yo sé que lo menciono mucho, pero pues al final vamos a ver otro tema que se llaman los 7 cuerpos, y ahí te platicamos cómo no solamente tenemos este cuerpo físico, sino que también tenemos otros 6 más. La razón por la cual no nos acordamos de lo que soñamos es porque al final de cuentas tampoco tenemos desarrollado un cuerpo astral. Las personas que van despertando la conciencia, lo iremos platicando poco a poco, no se preocupen, van generando estos cuerpos energéticos. Uno de esos cuerpos energéticos es el cuerpo astral. Entonces, cuando las personas desarrollan su cuerpo astral, tienen más desarrollado su cuerpo astral, porque puede ser que unos estén más desarrollados que otros, pues básicamente tienen mayor posibilidad de estar conscientes en lo que viene siendo el mundo astral, ¿sí? Entonces, insisto, iremos platicando acerca de esto. Por eso, lo que yo les recomiendo ahorita es de que tenemos que cambiar todas las ideas negativas y más que nada con relación a los sueños, y sobre todo darle la importancia. Creo que es lo más importante sobre esto, ¿no? O sea, darle la importancia, valga la redundancia, a lo que viene siendo los sueños. Les voy a comentar una experiencia. Yo, hasta que no empecé a anotar en una bitácora los sueños que yo tenía, no fue que hasta que empecé a hacer esa práctica que me empecé a acordar de los sueños. O sea, de verdad que yo soy una persona que yo no recordaba que soñé, nada por el estilo. Y hasta que empecé a llevar una bitácora,
pues obviamente obligo a mi mente, ya sea por hábito o por recuerdo o por, pues obviamente por querer plantear como que un objetivo y poder centrarme en eso, es que empiezo a recordar los sueños, ¿no? Y eso es un tip que yo desde ahorita les puedo decir, ¿no? No importa si los primeros días no se acuerdan de nada, pues anoten, no me acuerdo de nada, ¿no? Si tú desarrollas este hábito, verás cómo poco a poco el cuerpo, la mente, te va a ir apoyando para poder recordar esto, ¿no? Más otras cositas que vamos a platicar en un momentito más, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el autoconocimiento, ¿no? Con ser felices, con ser mejor persona. Bueno, este mundo de la quinta dimensión te puede servir para que tú puedas conectarte con tu ser y con otros seres maestros ascendidos para poder obviamente obtener información para la vida diaria, ¿sí? De hecho, pues es para pedir sabiduría, como el rey Salomón le preguntó justamente o le pidió a Dios como tal, ¿no? Entonces, nosotros podemos de alguna manera obtener del desdoblamiento de estos sueños, pedir guía para la vida. A veces nos encontramos, nos las pasamos, vamos a decir, pasamos situaciones muy adversas en la vida diaria y no tenemos a quién preguntarle. No sabemos qué hacer, ¿no? Y pueden ser cosas, por ejemplo, de, pues, no sé, puedo empezar a trabajar en este lugar, sí o no. O este chico o chica que podríamos ser pareja, ¿será que es bueno para mí, sí o no? O en su momento, no sé, voy a hacer una acción, ¿será que esta acción está bien o está mal? O sea, ¿será que vaya a perjudicar a la persona o la vaya a ayudar? Nosotros podemos hacer preguntas, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la práctica. Podemos preguntar en el astral para que en el mundo de los sueños nos respondan acerca de esto. Y esto es bien importante. Hay muchas personas que ya practican el desdoblamiento astral, gente que yo conozco que obviamente está relacionada con este conocimiento, que los guían a través de esto, ¿sí? De hecho, las personas que iniciaron la sala en la ciudad de Mérida, Yucatán, porque recordarán pues que tenemos una sala física donde se imparten estas conferencias. Las personas que en su momento abrieron la sala, la primera sala acá, y se fueron del país por guía de los sueños, porque les dijeron que su misión había terminado momentáneamente aquí y que tenían que irse a otro lugar para poder difundir la enseñanza. Entonces ellos, a través de esto, pues se puede pedir información para la vida. Puedes preguntar de todo. Obviamente, lo que nosotros queremos no es que vayas a preguntar el boleto de cuál es el boleto de la rifa, ¿no? O una cosa así, o pues al final de cuentas no te van a responder ni te van a decir nada, porque pues de alguna manera eso no tiene nada que ver con ser feliz, ¿no? Per se, o sea, eso se entiende, ¿no? Pero pues al final muchas veces nos dejamos llevar por la fascinación, que ahorita vamos a platicar, y sobre todo por el pseudoesoterismo, porque hay mucha gente que pues al final se fanatiza con estos conocimientos y lo único que buscan pues es complacer al ego como tal. También nosotros podemos investigar de todo. Yo tengo amigos que, por ejemplo, han comprado libros de desarrollo espiritual y preguntan en el astral y les muestran en el astral cómo ese libro está así como que con una mala portada, quebrado, feo, con moho, así chiquito, deshojado. Y con eso esta persona ya sabe que ese libro de información espiritual no es correcto. De hecho, ustedes pudieran preguntar en el astral por esta enseñanza que les estamos compartiendo. Yo les he comentado que no porque nosotros compartamos esta información que tiene cierta lógica, suena bonito y tiene una presentación bonita y se habla bonito, no estoy diciendo que no sea por eso, no las cuestiones. Entonces la invitación es que ustedes puedan en su momento preguntar eso.
por ejemplo, un compañero que ya da las conferencias nos contaba que cuando él tenía dudas acerca de esta enseñanza, quiso probar esto y su maestro, que es aquella persona que estaba en su momento dando las conferencias, pues al final soñó con él y soñó que esta persona le lavaba los pies a otras personas. Y pues obviamente eso está relacionado con el pasaje de Jesús, ¿no? Con el catolicismo, en donde Jesús le lava el lavatorio de pies, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Como un acto de humildad. En ese momento él supo que esta enseñanza era verdadera y de que la persona que estaba transmitiéndole el conocimiento, que es el que yo les transmito ahorita, pues era un verdadero maestro y que buscaba el bien por la humanidad, ¿no? Como tal. Entonces ahí podemos investigar de todo. Yo también les puedo decir a una persona muy cercana a mí, pues curiosamente conocí a una persona que pues de alguna manera hicieron muy buena amistad, ¿no? Y en el astral, y fíjense, esto sin pedirlo necesariamente, de hecho pudiera ser como el aviso, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de ello. Le mostraron a esta persona, pero desfigurada, fea. Y curiosamente, pues es una persona que de alguna manera se sigue manteniendo la amistad, ¿no? Pero con cierta distancia, por así decirlo. Me platicaba, ¿no? Esta persona que pues esta persona se ve que tiene es muy intensa, por así decirlo, ¿no? Como decimos, que tiene muchas vivencias extrañas, por así decirlo. Entonces ya desde ahí a esta persona le dijeron, ¿sabes qué? Mantén tu distancia con esta persona, porque es muy interesante. Algo que no les dije es que en el mundo astral nosotros podemos ver como que lo que realmente son las personas. En un tema más adelante, yo sé que lo menciono mucho, perdonen, que se llama ego, personalidad y esencia, pues nosotros en esta tercera dimensión estamos sujetos a la personalidad. O sea, nosotros solo vemos pues lo que la persona, o sea, de lo que realmente quiere proyectar. Son como redes sociales, pero en tercera dimensión, ¿no? Físicamente. Nosotros en Instagram solo vemos personas viajando, pasándoselas felices ni nada, y cuando realmente conocemos a las personas resulta que están estresadas, resulta que pueden estar deprimidos o ser muy melancólicos, y eso no lo vemos en redes sociales. Bueno, pues algo así pasa. Podemos conocer personas de manera física y estas pueden aparentar por la personalidad ser muy sociables, muy buena onda, muy tranquilas, pero en su mundo interior son personas muy caóticas, y eso en el mundo astral se puede ver, te lo pueden mostrar. Entonces esta persona, le mostraron eso de esta persona y dijo, oh my god. Y lo más interesante por lo cual yo menciono esto es porque esta persona, que de hecho la voy a utilizar de ejemplo en un futuro, no está 100% relacionada a la enseñanza como tal. Entonces por eso les mencionaba, o sea, este fenómeno les pasa a mucha gente, solo que no tienen esta información que ahorita yo les estoy compartiendo. Y a nivel personal, les quiero compartir algo que me pasó a mí, sobre todo por el tema de los avisos, ¿no? De esto que les acabo de mencionar. Yo les puedo confesar que mis experiencias astrales son muy pocas. Entonces, parte de mi trabajo espiritual es justamente eso, ¿no? De estar mucho en el presente y de poder lograr esta conexión. No es algo fácil, como lo vamos a platicar más adelante. Pero a mí me dieron un aviso. Fíjense que yo en un sueño me mostraron como yo pues estaba como en la calle y de repente se acercó un agente de ventas de una agencia de automóviles, ¿no? Si algunos hemos ido a las agencias de automóviles, pues puedes ver a esta persona, ¿no? Que es una persona que está bien vestida, con camisa, o sea, son vendedores, ¿no? Como tal. Entonces esta persona se me acercó a mí y sin decirme nada simplemente me señaló hacia un lugar, y ese lugar era un estacionamiento. Un estacionamiento, vamos a decir, al aire libre. Aquí en Yucatán pues no hay muchos edificios, ¿no? Entonces cuando abren un estacionamiento es como si fuera una cancha, ¿no? Imagínense una cancha de básquetbol donde están marcados los espacios para los autos y pues ahí vas estacionado tu auto y ya, ¿no? Es un estacionamiento tradicional por acá. Y me mostró el estacionamiento y en ese estacionamiento en medio estaba mi auto.
el auto que actualmente yo tengo. Pero era bien interesante porque el auto, primero que nada, tenía las llantas chuecas, como cuando se te rompe, vamos a decir que el rin o algo así, como cuando chocaste y queda así como que raro, ¿no? Así como que caído. Y aparte le estaba saliendo humo por lo que viene siendo el motor. Y yo cuando vi eso me asusté, obviamente, ¿sí? Y bueno, les tengo que decir que el auto representa el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, cuando yo veo el auto que está echando humo, de repente como que mi visión cambia y como que me elevo, hagan de cuenta, y puedo ver como que por el aire, como si fuera un dron, ¿sí? Pues el resto de la ciudad, y veo cómo así a la distancia hay mucho humo por todos lados, saliendo humo, como diciendo hay un montón de autos que también les está saliendo humo en esta ciudad, un montón, como diciendo no eres el único. Y para no hacerles la historia más larga, porque hay algunos detalles, pero bueno, después de hacerme unos análisis muy cercanos a la fecha de cuando soñé eso, resulta que yo estaba yendo para tener diabetes tipo 2. Y gracias a esos análisis porque aparte, bueno, obviamente de las cosas que no les comenté es que yo me quedé obviamente impactado de eso y dije, y me salieron unas ganas de quererme hacernos unos análisis. Pero yo no soy una persona que de por sí piense en eso. O sea, como que yo sabía que tenía que hacerme los análisis, no sé por qué. Pero yo no soy una persona bueno, en ese momento no tenía mucho la costumbre, ¿no? de eso. Y cuando me hago los análisis químicos resulta que mi glucosa estaba o sea, se estaba yendo y que dentro de poco iba a tener diabetes tipo 2 y pues obviamente con eso dañar mi cuerpo físico de manera permanente. En ese momento fue que me quedó más que claro, o sea, súper corroboré algo que yo ya sabía, de que esto realmente es, o sea, de que esto es real, ¿sí? Entonces se me avisó y por lo tanto pude hacer los cambios de hábito, de comida, porque obviamente mi trabajo requiere que yo que esté sentado mucho tiempo y por lo tanto tengo una vida sedentaria y por lo tanto me tuve que poner a hacer ejercicio. Entonces, si tú eres una persona que en su momento, pues, digamos que es tu primer acercamiento como lo menciono, pues yo lo que te quiero mencionar es que al menos estas 3 cosas te pueden servir, ¿no? O sea, en los sueños puedes preguntar muchas cosas acerca de tu vida a nivel práctico para que puedas tomar mejores decisiones acerca de todo. Ahora, si tú eres una persona más mística y ya llevas más tiempo con este tema, pues realmente tú te puedes enfocar también para corroborar la existencia de otras dimensiones. Como insistí, hay 7 dimensiones principales, hay subdivisiones, pero hay muchas personas que en su momento pues ya han corroborado eso. No es parte de este curso como tal, pero también existe lo que es el desdoblamiento mental, que es acostarse a dormir en el mundo astral, es dormirse y volverse a dormir en el sueño. Y con eso tú puedes acceder a un nivel diferente de conciencia en donde están justamente las ideas y todo eso. Eso es un desdoblamiento, vamos a decir, doble, por así decirlo. Sin embargo, también lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el tema de las infradimensiones. Nosotros podemos corroborar que existe esos mundos infiernos y que no necesariamente, como muchos personas alejados de la espiritualidad o ateos o científicos, pues eso no necesariamente es un invento para poder controlar a las masas, que sí lo usaron, pero no quiere decir que no existan. Vamos a platicar de eso en otras conferencias. De igual manera podemos ver vidas pasadas y eventos futuros. Esto es muy, pero muy extraño para muchas personas, sí, porque pues por lo que mencionamos, ¿no? Es un mundo totalmente distinto. A mí me tocó tener indicios de vidas pasadas. Ya me mostraron en algún momento, de hecho en esta vida tengo ciertas, vamos a decir como que preferencias con ciertos, vamos a decir, contenidos de la vida
Tengo como que cierto interés en eventos que han pasado en el mundo y que a través de los sueños es probable, platicando con uno de mis mejores amigos y mi maestro, y como que hemos llegado a la conclusión que puede ser un avistamiento de vidas pasadas, ¿no? Y de eventos futuros también. O sea, ¿de dónde salen todas esas premoniciones, estos grandes místicos que de alguna manera profetizaban, más que profetizaban, o sea, sabían lo que iba a ocurrir, ¿no? El Maestro Jesús, por ejemplo, hay muchos esotéricos que mencionan que él ya sabía que iba a pasar todo y simplemente aceptó la voluntad del Padre. Porque este Jesús, que es uno de los grandes maestros iniciados, tenía obviamente el poder para desdoblarse y a manera consciente saber qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces, muchos de estos místicos que de repente pueden predecir el futuro, extraen información de acá, ¿sí? Y como lo vamos a ver en un momentito más, es muy importante saber cómo interpretar los sueños, que es básicamente el último tema, vamos a decir, que nos falta de esta conferencia. Y de igual manera podemos negociar el karma. Es otra conferencia que vamos a tener más adelante, las leyes del karma y el dharma. Pero nosotros podemos evitar pasar la experiencia adversa para desarrollar el aprendizaje. O sea, nosotros podemos de alguna manera anticiparnos a esa mala experiencia usando nuestro dharma. Pero insisto, por ejemplo, eso de negociar el karma lo vamos a ver en una conferencia más adelante, ¿sí? Pero bueno, entonces estos 3 puntos de manera muy general sería, por ejemplo, para las personas que son muy místicas, porque para las personas que, insisto, de alguna manera es la primera vez que tienen contacto con este conocimiento, pues esto puede sonar muy fantasioso, presuncioso, ya saben, puede sonar muy, muy místico, pero lo que yo les recomiendo es que poco a poco, primero no vayan a aceptar ni rechazar la información, y segundo, que poco a poco ustedes vayan estudiando acerca de esto, ¿no? Muy bien, vamos a pasar entonces rápidamente a lo que viene siendo la práctica del desdoblamiento astral. Pasamos a esto y terminamos básicamente con el mundo de los sueños, que es básicamente el significado de los mismos. Lo primero que tenemos que hacer para poder lograr la conciencia cuando nosotros dormimos es relajar el cuerpo físico, ¿sí? Obviamente hay muchos tips que te pueden servir incluso para lograr eso. Primero, pues tratar de no ver tele, mantener todo cerrado, que no haya luz, las lucecitas, alejar el celular, todo eso puede de alguna manera distraerte y también de alguna manera hacer que el cuerpo físico no se relaje. Entonces, en tu cuarto, de preferencia sin distracciones, trata de relajar el cuerpo físico. Me parece que en una conferencia más adelante mostramos, sí, en la de concentración y relajación, se muestra básicamente cómo podemos relajar el cuerpo físico para estas prácticas, por ejemplo. De ahí tenemos que hacer la conjuración de Belilim. La conjuración del Belilim es básicamente una oración, como un rezo que hacemos. También tenemos una conferencia que se llama las conjuraciones. Pero si tú ya quieres practicar el día de hoy, puedes rezar un Padre Nuestro y no pasa nada, ¿no? Con eso puede funcionar, porque lo que queremos es simplemente alejar las malas vibras, como luego dicen por ahí. Y aquí lo vamos a dejar hasta así. De lo que viene siendo nuestra recámara donde vamos a dormir, ¿no? Podemos hacer una oración a nuestro ser, hablar con nuestro ser, decirle: Padre mío, ayúdame a conseguir esta experiencia, Madre Divina, dame la serenidad para poder estar tranquilo. O sea, podemos hacer esa oración para en su momento hacer la práctica. El siguiente punto es plantearse un objetivo. Esto es muy importante. Si tú solo te acuestas con el objetivo de querer tener conciencia en el mundo astral y nada más porque sí, es más difícil que pase. Y si lo logras, te va a pasar como luego a mí me ocurre, que me pongo a estar saltando en los, ¿cómo se llama?, en los techos de las casas, y pues al final de cuentas pues no vas a lograr nada, ¿no? Desperdiciaste muchas cosas que se pueden hacer como tal, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, plantearse un objetivo y sobre todo ser muy, muy pacientes, como lo vamos a platicar en un momentito más.
Y ya por último tenemos que usar un método, o sea, hacer un método para poder como que inducir al desdoblamiento astral consciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3 métodos que vamos a platicar rápidamente. El primero es el método del mantra, es decir, cuando nos acostamos a dormir, después de que relajamos el cuerpo físico, después de hacer la conjuración, la oración y ya nos planteamos el objetivo, nosotros empezamos a recitar un mantra, que es una palabra de poder. Entonces tenemos 3 palabras de poder que podemos usar. La primera es Faraón, la segunda es Om y la tercera es Laras. Esto nosotros lo podemos hacer, vamos a decir que las podemos decir de manera un poquito más calmada y no tan fuerte, por así decirlo, porque pues no queremos perder la relajación ni despertarnos así o sobre emocionarnos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se dice la primera palabra de Faraón? Pues básicamente nos acostamos y empezamos a decir Faraón. Los decimos varias veces para poder obviamente inducir eso. O el segundo, que los que practican yoga probablemente lo van a hacer muy fácil, que es el mantra Om, ¿sí? Y nos vamos, en el Faraón nosotros nos tenemos que concentrar en el entrecejo, ¿sí? Muy importante. Para hacerlo obviamente lo que es el Om, nos centramos nuestra atención en el corazón y se dice más o menos así. ¿Sí? Lo importante es la vibración, es hacer vibrar el cuerpo. Insisto, voy a mencionar mucho esta palabra en muchas conferencias. Muchas de las cosas están relacionadas a temas vibratorios que tienen que ver y ocurrir en el cuerpo como tal. Y el tercer palabra de poder es Laras, que nos concentramos en el corazón. Y se menciona así. Laras. Hay que mencionar la letra S al final, porque es parte del mantra como tal, ¿no? Hay personas que la letra R la mencionan muy fuerte. Yo personalmente lo hago un poquito más simple, por así decirlo. No le pongo tanta énfasis en la R como tal, ¿no? Pero bueno, hacemos eso y nos acostamos. O sea, y pues obviamente conciliamos el sueño. El segundo método es el método de la vigilia, que es básicamente darse cuenta cómo nos vamos cayendo durmiendo. O sea, es decir, como que dormirse conscientes sabiendo que nos estamos durmiendo, por así decirlo. Entonces nos acostamos a dormir con sueño y de repente pues obviamente sabemos que nos estamos durmiendo, pero como que ya me estoy durmiendo, o sea, como que es hacerse consciente, que es básicamente aplicar para mí la autoobservación en el momento del sueño, ¿sí? La autoobservación es otro tema que se va a dar en el curso más adelante. Pero básicamente es eso, ¿no? Nos quedamos vigilando cómo vamos cayendo en el sueño hasta que logramos el desdoblamiento astral, porque ya estamos en la vigilia a nivel presente y por lo tanto cuando nos dormimos entramos en vigilia también en lo que viene siendo el mundo astral. Y ya por último es la proyección astral, que cuando te estás durmiendo básicamente te proyectas tú con tu mente en un lugar de la casa o algún lugar, ¿sí? Y cuando ya obviamente logras desdoblarte, dormirte y te duermes y te desdoblas, pues obviamente apareces directamente allí, ¿no? Entonces, estos 3 son los métodos. El que yo más uso es el método del mantra. El de la vigilia lo he intentado, pero es muy difícil. Sobre todo si tuve un día bastante agitado y la mente anda muy alocada. Trato obviamente de relajarme y todo, y prefiero hacer el mantra porque en la vigilia de repente pierdo la concentración, como luego les mencioné, ¿no? Ya les he dicho que soy de las personas que luego no se acuerda que soñó como tal, pero sí he logrado. De hecho, una de las cosas que no les mencioné es que en el mundo astral todo hay el doble, la casa, o sea, todo tiene su doble en el mundo astral. Y una vez yo me di cuenta que estaba en el mundo astral
porque en mi casa, en la puerta de la cocina, colgamos las llaves directamente en el pasador, ¿no? Para que no se pierdan. Entonces, en mi sueño, yo me di cuenta que estaba en la casa, pero no estaba la llave. Y de manera inmediata, en el mismo sueño, dije, estoy en el astral. Y fue que obviamente en ese momento, por la emoción de saber que estaba en el mundo astral, desperté. Entonces, lamentablemente no pude, pues, terminar la práctica de manera correcta. Muy bien, algo muy importante es, de verdad, tómelo muy en cuenta. Hay que evitar el uso de sustancias psicoactivas para poder lograr el desdoblamiento astral. Han estado muy, pero muy de moda últimamente el uso de esas sustancias para poder tener de alguna manera experiencias psicodélicas, como mencionan. Nosotros lo que queremos es que logren esta práctica de manera natural, como lo están haciendo actualmente, pero con conciencia. El uso de las sustancias, nosotros primero no la necesitamos. Un gran esotérico justamente de Colombia mencionaba eso, de que esas plantas de poder, porque realmente son plantas que tienen poder, ¿sí? Que hace que se nos desbloqueen de alguna manera el velo que tenemos, ¿no? Y podamos percibir cosas que no podemos percibir normalmente. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es como una antena y que nuestros sentidos, el del sentido del tacto, de la vista, el sentido del gusto, son como que esas antenas que perciben la información del mundo físico y el cerebro las proyecta. Entonces, cuando nosotros tomamos estas sustancias, digamos que hackeamos el sistema y podemos como que en su momento percibir diferentes cosas ya, tal vez no con esos sentidos, o sí, pero podemos darnos cuenta de que hay algo más. El problema de usar estas sustancias es que potencializa todo, ¿sí? Porque no es algo, es como si al final tú al auto, o es como si tú al final tomaras, no sé, un Red Bull, ¿no? Que es lo que luego mencionan. O sea, le das mucha energía a tu cerebro, a tu cuerpo, pero no es una energía que venga de ahí, es una energía que viene de fuera y te puedes alterar, y de repente por andar manejando con Red Bull y lo mezclas con otras cosas y todo, chocas porque estás todo alterado. Es algo así que puede pasar. Aparte, puede generar codependencia. No solamente a nivel físico, aunque mucha gente que usa estas sustancias dice que no, pero nosotros, bueno, al menos yo de mi parte, yo considero que sí, sino que también tú como persona, pues te haces codependiente para poder tú hacer esta práctica, el consumo de eso. Básicamente la limitas y básicamente como que lo anclas al uso de eso, entonces ya no lo puedes desarrollar por tu cuenta. Entonces este esotérico, perdón, que mencionaba hace un ratito, no terminé la frase, mencionaba que estas plantas existen solo para darnos cuenta de que no son el medio adecuado para poder lograr como que los resultados que la planta buscaba, ¿no? Porque pues luego te puede ocurrir el mal viaje, te vas al bajo astral. Que el bajo astral, pues es básicamente en vez de irte al astral bueno, te vas al astral malo, en donde ya está más relacionado con los mundos infiernos. Entonces hay mucha gente, de verdad, investiguen, pregunten, averigüen, en donde tienen mal viajes, pero lo que realmente está pasando es de que en su momento visitaron los mundos infiernos y fue una experiencia muy desagradable para ellos. Regresan con mucho miedo, con traumas, y el uso de sustancias sí puede de alguna manera como que dejarte. Es como echar a perder tus antenas, y ahora resulta que una antena ya la tienes echada a perder y de repente ya no puedes dejar de ver cosas malas, vamos a decirlo. Entonces por eso nosotros obviamente no recomendamos el uso de sustancias como tal, ¿sí? De todos modos, pueden dejar todas sus dudas y comentarios obviamente allá abajito en lo que es la parte de la sección de comentarios. Los vamos a responder todos. ¿Cómo sé que estoy logrando el desdoblamiento? Muy bien, rapidito. Primero que nada vamos a tener ciertos síntomas. Podemos sentir que nos caemos en un precipicio, es lo que luego me pasa a mí.
que se nos levantan los pies o las manos, que sentimos que flotamos, que a muchas personas les pasa eso. De hecho, igual a una amiga, justamente, a una conocida, lo mismo una vez en una fiesta nos comentaba, es que yo vi, y eso es antes de que yo entrara. Ya después yo entendí que lo que ella estaba teniendo era una, ¿cómo se llama? Estaba teniendo un desdoblamiento astral como tal, ¿no? Y se estaba viendo levitar allá. Podemos tener ruido en el oído, corrientes eléctricas, que es lo que luego sienten también algunos compañeros, percibir giros que se tienen. Y una vez de que estamos obviamente soñando, nosotros podemos hacer varias cosas para saber que estamos en el mundo astral. Lo primero es saltar con la intención de flotar, que es lo que yo les mencionaba. De hecho, una de las recomendaciones que yo te haría es de que en un espacio, si quieres, donde estés solo, para que la gente no te vea y digas que estás loco, salta, haz un saltito. De hecho, da un saltito para que luego en el mundo astral, cuando tú des el saltito, lo repliques en lo que viene siendo el mundo astral, pero ahí vas a flotar. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que estás soñando, de que ya estás desdoblado como tal. Y la otra es tratar de estirarse el dedo. ¿Se acuerdan de esta persona que les mencioné, que le mostraron a una amistad que tiene deformada? Bueno, esta persona vio esta conferencia, vio lo de estirarse el dedo, y ¿qué creen? Cuando se fue a dormir, muchos sueños, se estira el dedo y ve cómo de verdad en el mundo astral se estira. Eso yo no lo he logrado, por ejemplo. O sea, me toca más el tema de la intención de flotar. Pero se estiró el dedo, y es una persona que, insisto, no, o sea, a lo que yo voy es con el objetivo de dar un testimonio, vamos a decir que un poquito real, por así decirlo. Les digo, esta persona, primero que nada, no está 100% relacionado a este conocimiento, y segundo, no tiene la intención de mentir ni tratar de llamar la atención. Ya saben. Entonces, que esta persona lo diga, para mí también es una, o sea, es decir, oye, hay cosas que están pasando, ¿no? Y pues obviamente, como a mí me pasó, ¿no? De que vemos cosas raras. También de mis mejores amigos decía justamente que en el segundo piso de repente encontraba cosas raras que no estaban en su casa, y decían, oye, espérate, yo ya estoy por ahí en el mundo astral, ¿no? Porque pues de alguna manera sé que esto de alguna manera no está en el mundo físico. Ahora, obstáculos, muy importante. El primero puede ser miedo y mente agitada, que es una de las cosas que más me pasa a mí, el tema de la mente agitada. Y el miedo, por lo que les platiqué, ¿no? De que hay falsa información allá afuera, de que en su momento uno puede quedar atrapado en el mundo astral, o se nos puede meter un espíritu. Para nada, no tiene nada que ver. O sea, el mediumismo no tiene nada que ver con el desdoblamiento astral, ni el espiritismo tiene que ver con el desdoblamiento astral. No funciona así. No estamos pidiendo que hagan algo que no hacen ya actualmente. Es solamente estar conscientes. Es como decirles, ya sabes manejar un auto, pues ahora lo que yo quiero es que cuando estés manejando el auto, en vez de estar pensando en tus preocupaciones, y en vez de estar preocupado o viendo que vas a llegar al trabajo, porque no sé si saben que eso pasa, que de repente estamos manejando y lo manejamos en automático. Pues es decir, ahora quiero que cuando te subas a manejar, quiero que manejes de manera consciente, veas las calles, los baches y todo. Es algo así. Eso es lo que queremos. Y obviamente la falta de constancia y disciplina. Tú puedes quedar muy fascinado con este tema, te puede interesar bastante, pero después vas a decir que esto es una mentira porque simplemente lo practicaste 5 veces. Hay personas que no les ha salido el desdoblamiento hasta que no practican más de 20, 30, 40 veces eso. Entonces la falta de constancia y disciplina, pues obviamente es muy importante para este tipo de cosas. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la parte, para mí, la más interesante. Hay 2 tipos de experiencias astrales que podemos tener. La primera son los sueños represivos, que tienen su función, y la segunda son los sueños simbólicos. Los sueños represivos, por así decirlo, vendrían siendo las experiencias de personas que estamos dormidas y que empezamos a tratar de acordarnos de qué dormir. Pero las podemos tener obviamente en un futuro, pero somos más alineados a eso.
Los sueños simbólicos se empiezan a dar mucho más cada vez que vamos despertando la conciencia, ¿sí? Entonces, los sueños represivos surgen de las impresiones de la vida diaria, de charlas, preocupaciones, identificaciones que vivimos en el día. Todo esto derivado del ego. O sea, si hoy en la mañana, por ejemplo, yo me peleo con mi papá, es probable que yo cuando me acueste a dormir en el mundo astral pueda tener un sueño represivo que tiene que ver relacionado con eso, ¿no? Que yo me vea, por ejemplo, triste, o que yo en su momento tenga la pelea contra algo. Y los sueños represivos son buenísimos porque nos están indicando que tenemos que trabajar en la vida real, que tenemos que sanar, que tenemos que cambiar. Y todo esto, recuerden, lo vamos a ir platicando y trabajando en este curso espiritual. O sea, cómo quitar un vicio, cómo trabajar un vicio, eliminarlo, es parte de este curso, ¿sí? Sin embargo, obviamente los temas, pues nos toca ver ahorita pues, el desdoblamiento astral. ¿Cómo queremos tener sueños simbólicos si en la vida diaria no estamos en un estado de vigilia? Lo que mencionamos, ¿no? Estamos dormidos a través de nuestro ego y eso se repite en el sueño. De hecho, el psicoanálisis llega hasta acá. Pero cuando tú empiezas a despertar conciencia y sobre todo a tener desdoblamientos astrales conscientes y te mueves, que es lo que mencionaba, se van generando poco a poco al despertar de esta conciencia y entonces podemos empezar a tener sueños simbólicos. ¿Para qué? Para que estos sean un canal directo con el ser para usarlo en nuestro camino espiritual. Entonces, nosotros sí podemos tener sueños simbólicos a pesar de que tengamos la conciencia dormida. Lo importante es entenderlos. Para eso te vamos a compartir una guía de sueños que esta enseñanza de por sí provee, que nos puede servir para poder obviamente entender esto, ¿sí? Yo sé que el tema ya se alargó bastante, sin embargo, y como les comenté, trato de resumirlo todo para nuestro autoconocimiento y ser mejores personas. Muy bien, vamos a hablar ya por último entonces el lenguaje de los sueños. Si yo quiero que te lleves algo en este momento sobre el lenguaje de los sueños, tiene que ver con el hecho de que en el mundo astral casi todo es simbólico, ¿sí? Eso es bien importante que lo entiendan, porque una vez que pasa esto, lo más probable es que nos empecemos a perder un poquito con la información hasta que podamos agarrarle el hilo a lo que viene siendo el lenguaje de los sueños. ¿Qué significa que sea todo simbólico? Que los sueños no representan una materialidad física como tal, o sea, realmente no pasa así como tal. Es decir, no se usan palabras como tal y tenemos que tener mucha importancia del contexto. Ahorita voy a dar algunos ejemplos, ¿va? Y sobre todo hay que cuidarse de ese fanatismo, hay que cuidarse de esa fantasía, de ese pseudoesoterismo, de esa pseudociencia que malinterpretan los sueños y nos pueden desvirtuar del entendimiento real. Les voy a contar rápidamente la historia de un compañero que justamente le pasó eso. En un libro leyó, por ejemplo, que nosotros tenemos animales tótems de poder, ¿no? Entonces él soñaba mucho con el león y que el león lo atacaba y todo y le hacía daño. Y pues obviamente él decía, pues es que el león soy yo porque es mi top ten y todo. Y esto lo leyó en algún sueño, lo vio en un video de YouTube o en algún otro lado. Y pues obviamente en el libro que les vamos a pasar, en la guía, el león representa la ley divina, el karma. Cuando nosotros, por ejemplo, soñamos con un león, está relacionado con temas del karma y quiere decir que vienen experiencias adversas para que nosotros podamos desarrollar pues la sabiduría de esas experiencias. Entonces, en esos sueños le estaban avisando a esta persona que venían pues experiencias muy fuertes para él y no se preparó, no sabía. De hecho, pues él pensaba que simplemente era su animal de poder. Y empezó a tener problemas, pues empezó a tener mucha adversidad en la vida. Y hasta que llegó este conocimiento y se les explicó este tema, fue que él cayó en cuenta y dijo, no manches. Y ya después, entonces entendió que lo que pasó es que le pegó un karma a él de vidas pasadas.
Y de haberlo sabido antes, pues esta persona se hubiera preparado de manera psicológica, anímica y todo lo demás. Posteriormente, ya luego él soñó como el león era atrapado por una, vamos a decir, una guardabosques, ¿sí? Una persona de esas que encerró al león, y él entendió que ya esa etapa ya estaba por terminar, o más bien ya había de alguna manera, no sé si porque negoció su karma, eso no lo sé, pudo de alguna manera evitar ese problema. Entonces hay que entender que en el lenguaje de los sueños todo es simbólico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si nosotros nos observamos comiendo pan en lo que viene siendo el mundo astral, no quiere decir que mañana vamos a comer rico, no, para nada. El pan en el mundo de los sueños significa sabiduría. Y esto incluso viene desde lo que viene siendo el misticismo católico, en donde al final el Maestro Jesús pues obviamente repartió pan, multiplicó, y también en la última cena. Entonces el pan significa asesoría porque alimenta el alma, ¿sí? Entonces el pan nos alimenta en nuestro físico, en el cuerpo físico, y obviamente en el mundo astral alimenta lo que viene siendo nuestro ser. El policía, por ejemplo, ¿qué es lo que representa? Pues el policía, ¿qué es lo que hace en el mundo físico? Pues mete a la cárcel a las personas que obran mal. Esa es la idea que tenemos del policía. Entonces, por lo tanto, el policía también está relacionada con lo que viene siendo la ley divina. Entonces, cuando luego soñamos de que nos persiguen policías y todo, es porque probablemente la ley, ¿sí?, está llegando a ti para justamente ponerte algunas pruebas por estas adversidades que tienes que pasar, por eventos malos que hayas hecho en un pasado como tal, ¿no? O el laberinto, por ejemplo. El laberinto mucho tiene que ver también con estar perdidos, ¿no? El laberinto, ¿qué es eso? Es estar perdidos, no encontrar salida. Entonces, que yo en su momento sueñe con un laberinto no quiere decir que mañana me voy a perder, ¿no? De que me voy a perder, extraviar en la ciudad. No, es que probablemente en mi cabeza o en mi vida estoy pasando por experiencias que me mantienen perdido o alejado de lo que es un camino recto como tal, ¿no? Por así decirlo. Por eso importa mucho el contexto. Por ejemplo, si nosotros soñamos que subimos escalera, la escalera, por ejemplo, relacionada a la escalera del Jacob, tiene que ver justamente con que estamos ascendiendo en nuestra vida espiritual. Pero no es lo mismo que sueñes que estás subiendo una escalera toda bonita y que te lleva a la nube, a que sea una escalera negra que se esté cayendo. Entonces tú puedes estar subiendo una escalera que esté endeble, ¿no? O que se vaya a caer. Entonces puede ser que tu crecimiento espiritual está, vamos a decir que peligrando, por así decirlo. Entonces el contexto importa mucho. Por eso la bitácora, y por eso de tratar de recordar y hacer las cosas para que en su momento podamos entender mejor el sueño. Y sobre todo quitarnos esa fantasía a la hora de interpretarlo. Por ejemplo, uno clásico, ver que un conocido se muere. Y nosotros ya nos empezamos a despedir de esa persona y tenemos miedo y nada que ver. Muchas veces una persona que se muere, o sea, ver que se muere, que se estrella, que lo sepultan, tiene que ver con la muerte a veces de ciertos caracteres que tienen, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, vamos a pensar que mi tío es muy iracundo, ¿no? O sea, muy enojón, y veo que mi tío se muere, puede ser que probablemente yo estoy avanzando en ese ego de la ira y estoy matando ese ego dentro de mi ser. Y no es que mi tío se vaya a morir. Y eso es algo que en algún momento luego, ¿cómo se llama? Pues no tenemos en cuenta, y ya al día siguiente amanecemos muy tristes y luego frustrados, y no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto como tal, ¿no? Por ejemplo, si nos vemos flacos, vagabundos y enfermos, pues no quiere decir que mañana voy a perder mi chamba, ¿no? O que en su momento me voy a quedar sin casa, ¿no? No tiene nada que ver eso. Puede ser que yo, a pesar de tener un montón de bienes materiales, espiritualmente, o más bien a nivel virtud, soy una persona muy pobre, ¿sí? Y por lo tanto, pues al final de cuentas me hace falta mucho trabajo interior. Por eso les digo que casi todo es simbólico. Muchas veces influenciados por las películas, contenidos fantasiosos,
nos hacemos una mala idea de acerca de lo que ocurre. Por eso yo les recomiendo que al final pues puedan ver la guía para que de alguna manera se vayan dando una idea, aunque no van a encontrar pues de todo, porque pues al final el contexto es algo que importa mucho como tal. Ya para finalizar esta sesión, que estuvo bastante larga, ¿qué recomendaciones te puedo dar para que en su momento esta práctica salga lo mejor posible? Lo primero, practicar la atención y concentración día a día. Cuando veamos el tema de concentración y relajación, puede ser que puedas reforzar este tip que te acabo de decir. Trata de estar en el presente. Por ahí el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, te puede ayudar justamente para poder entender todo esto, ¿no? Hay que tener alimentación consciente antes de la práctica. La alimentación es bien importante para dejar vicios y el despertar de la conciencia. La gula es un pecado capital. Cuando veamos los yoes causas, que son los pecados capitales, pues al final de cuentas vas a entender esto. Si nosotros comemos carne muy pesada, o sea que seamos muy pesados, probablemente que a la hora del desdoblamiento nos vayamos a un bajo astral por todo el problema de una mala alimentación que tenemos. Si el cuerpo físico no está bien alimentado y está pasando por un proceso muy malo, es probablemente que el alma también pase por ese proceso malo. Y lo que les decía, lleva una bitácora. Solo que aquí, por ejemplo, les pongo entre paréntesis, usa la tecnología a tu favor. Porque algo que yo no les dije, que esa bitácora yo la llevo en mi celular. Entonces, tratar de usar el celular, que nos mantiene muy distraído, como una herramienta para poder obviamente utilizarlos en este camino espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Abro una aplicación de notas y a través de ¿cómo se llama? Del dictado, voy escribiéndola para que sea mucho más rápido y aparte no pueda darle todo el detalle. Y eso me sirve a mí como bitácora y ya después voy revisando esos sueños para poder ver si puedo sacar alguna reflexión acerca de ello. Y muy bien, pues ya para terminar, simplemente me gustaría terminar esto con una frase que dice: Dios nos habla una y otra vez, algunas veces en sueño, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en este sopor profundo o cuando dormitamos. En el lecho entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Está en Job 33:14, que es lo que les mencionaba. Los sueños es un camino en el cual tú puedes obtener información para la vida diaria. Y bueno, por mi parte es todo. Solo me resta darle algunos recordatorios de todas las conferencias. Primero que nada, recuerden que este curso es de manera semanal. Estamos en el tema número 3. Estamos iniciando todavía. Cada tema sale cada sábado como a mediodía aproximadamente. Y esto es independiente del curso presencial que se da en la ciudad de Mérida, Yucatán, todos los martes y jueves a las 7:30. Si tienes intenciones de asistir físicamente, si eres de Mérida, mándanos un inbox, un correo, perdón, o en su momento déjanos un comentario y te pasamos toda la información. Y para las personas que no son de Mérida y quieren tomar ese curso también de martes y jueves, pues todo eso se graba en YouTube también, en los contenidos en vivo que están por ahí, o en la página directa de Facebook, que también te dejamos el link por allá, ¿no? Entonces, les deseo mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Espero que este tema les haya resuelto dudas, les haya dejado más dudas también de otras cosas. Insisto, la recomendación es: no acepten ni rechacen la información. Traten de tomar todo el curso que se está implementando ahorita con ustedes todos los sábados para que vayan pues entendiendo más este tema muy místico, que puede ser muy importante para nuestro desarrollo espiritual, que al final de cuentas es un desarrollo que nos ayuda, como siempre lo menciono, a ser mejores personas. Me despido y nos vemos la siguiente semana en otro tema de conocimiento de sí mismo. Hasta la próxima.